Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la segunda jornada de Cartagena Negra 2016. Esta es, por ayer tuvimos la charla, el diálogo entre Ernesto Mayo y Rosa Rivas. Ernesto Mayo, me imagino que estará en su casa de Barcelona, tenía mucho que hacer y se marcha esta mañana. Y esta tarde vamos a ver qué hacemos con estos 4 elementos que tengo aquí. Pero antes me van a permitir que lea una frase, se lo he dicho a ellos, que voy a leer una frase que quedará para la posterioridad. ¿Ha quedado bien, no? Para la posterioridad queda bien. Espera que lo anoto. No, te la doy aquí, he cogido ahí un catálogo que había de como viene mi papel. Ahí va. Dice el buen padre, a modo de ultimátum: cuéntame cosas que no me importa olvidar. He perdido la agenda negra. Buena frase. Como la mesa creo que se titula El puzzle de lo criminal, me he permitido, algunos ya sabrán por dónde va. El buen padre, Esteban Navarro; ultimátum, Rafael Guerrero; cuéntame cosas que no me importe olvidar, Pablo de Aguilar; la agenda negra, Manuel Moyano. El puzzle de lo criminal. Bueno, pues he querido aportar un pequeño grano de arena, pues montando con estas 4 piezas este pequeño puzzle. Yo quiero hablar muy poco porque yo aquí me he puesto en un extremo, a ver si puedo salir corriendo, pero tengo aquí detrás un negocio de cable y de cosas que no me voy a poder salir corriendo. Entonces, primero daros las gracias por estar aquí presente. Algunos de ellos han llegado corriendo, como Pablo, que ha llegado aquí con el tiempo suficiente para estar. Y vuelvo a decir, agradeceros vuestra presencia. Entonces yo voy a lanzar una primera y espero que sea la única pregunta, y ya después os lo montáis, habláis y hacéis lo que venga bien. El puzzle de lo criminal. A mí me gustaría saber cómo montáis cada uno vuestras historias, cómo montáis el puzzle, si tenéis la historia en la cabeza, si tenéis los personajes, si tenéis la trama, no sé, todo eso, sí, cómo llegáis a encajar todas esas piezas y a partir de ahí pues sale una novela buena, mala, regular. Entonces, pues Esteban, ya que estás aquí junto a mí, pero yo sé que tú a ti te gusta hablar, pues vamos a ver los demás también hablan. Bueno, Esteban, tengo que decir que viene de Huesca y es policía, hace práctica allí en la comisaría policial de Huesca, y nos contaba hoy anoche en la cena y hoy en la comida a mí que claro, ese Esteban Navarro para muchos censes es el escritor, y cuando lo ven allí en la comisaría de policía, digo, bueno, ¿y qué hace usted aquí, no? Los escritores que suelen comer también, y salvo algunos que puedan vivir de esta historia, pues Rafael Guerrero es detective, una cosa así bastante interesante también. Pablo de Aguilar, ¿usted a qué se dedica? Yo soy informático, analista programador. ¿Y don Manuel Moyano? Pues yo ahora mismo ejerzo de funcionario de cultura en un ayuntamiento. Ahora soy ingeniero. Exactamente. El Molina de la Segura, ¿no? Sí. Bien, pues presentado los componentes de la mesa, toda vuestra, y explicarme el asunto. Bueno, voy a empezar yo porque tengo el micro y porque te tengo aquí al lado. Bueno, lo primero, reiterar las buenas tardes, muchas gracias por asistir, y como ya he dicho en el club de lectura que he tenido anteriormente, un escritor sin lectores
no es nada y no es nadie. Así que les agradezco que estén aquí en mi nombre y en el de mis compañeros, y gracias por asistir y por ver tan pocos asientos vacíos, que eso también es importante. Bueno, respondiendo a la pregunta que nos hacía nuestro presentador, una vez le preguntaron a Camilo José Cela de dónde sacaba las ideas para sus novelas. El periodista que se lo preguntó le respondió: coja un boli y tome nota. Un hombre, una mujer, se quieren, desarrolle. Ese es el inicio de la novela. En la novela negra se podría decir prácticamente lo mismo. En la novela negra dicen los entendidos que tiene que haber un crimen. Yo no estoy de acuerdo, porque también podríamos hablar de variantes como la novela policíaca, pero bueno, es no esencial, pero sí importante que haya un crimen en la novela negra. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo lo que hago es empezar al revés. Empiezo con el crimen y trato de averiguar yo mismo como escritor quién es el autor, y luego desando todos los pasos hasta llegar al inicio de la novela e ir dejando vestigios, restos para el lector. Huyo un poco de lo que además lo decía Jerónimo Tristante, un paisano vuestro, en una mesa que estuve, y me voy a parafrasear, de sacarse ases de las mangas, esas novelas que el autor no sabe cómo terminarlas y al final ha sido un sueño, o sale un asesino que no estaba en ningún momento en la novela. Entonces no hay que engañar al lector, y todos los ingredientes que tiene el lector son los mismos que tiene el autor. No hay que jugar con ventaja en ese sentido. O sea que el asesino tiene que estar en la novela, el crimen, las pruebas, todo tiene que estar, no se le puede engañar, porque entonces es como si hiciéramos al lector tonto, y el lector hemos de recordar que es mucho más listo que incluso el escritor. Bueno, esa es mi opinión, ya le paso el testigo al siguiente. ¿Se oye? Sí, bueno. Buenas tardes. Bueno, pues rápido, agradecer a la organización su invitación. Como bien ha dicho Paco, mi profesión es detective privado desde hace 24 años. Con lo cual, la fuente de información, de documentación que tengo para mis novelas es muy grande, es muy extensa. El puzzle de lo criminal, ¿cómo consigo concretar esa novela? Pues muy sencillo y también muy cómodo para mí. Ojo, a priori, cojo un caso real que haya desarrollado en mis años de profesión y lo desarrollo. Los personajes ya existen, mi equipo, mis colaboradores externos, mi cliente y los malos. Eso puede parecer muy sencillo, pero yo en lo que realmente me centro es en la estructura social, en cómo somos, en cómo el ser humano se degrada, se autodestruye, cómo una profesión que está tan mal vista en este país como la de investigador privado, detective privado, es útil a la sociedad, como en ese desarrollo, con casos sencillos, infidelidades, robos, compañías de seguros, falsos muertos, como el lector, cuando lee mis novelas, se ve reflejado porque seguramente muchos de los personajes son sus vecinos, son sus compañeros de trabajo, porque es el terreno en el que nosotros nos movemos. Yo lo que realmente quiero transmitir en mis novelas es eso, es esa, no denuncia social, denuncia particular. No dejo títere con cabeza, ni a mí mismo. Creo que en ese... Pero entonces, por tu profesión, como dice, tú tienes todos los elementos delante. Tengo todos desde que empiezo. De hecho, yo escribo con escaleta. Yo me hago una escaleta inicial en la cual todo está estructurado. Pero para mí luego es muy complicado desarrollar esa mordacidad, esa ironía, ese cinismo, ese que el lector crea que lo que estoy diciendo es verdad, de que ya no creo en nada, de que cuando estoy delante de un cliente y me está exponiendo su caso, ni siquiera puedo creer lo que me está diciendo, porque a lo mejor me está engañando. Imaginaros si ya desde el principio empezamos así, imaginaros cuando me centro en la persona investigada, en el malo, en toda su estructura oscura.
y eso es. Y bueno, voy a presentar a mi compañero porque yo soy también como... Sí, lo que sí quiero es que sí, luego hablemos un día el exactamente vamos y que os interrumpa y demás, sí, vamos a sentar las bases. Y también le pido al público que si en algún momento hay alguna duda o hay que tirar el tomate aquí al moderador, pues el tomate a mí, ellos no, le digáis el tomate a mí, o sea que... De Pablo de Aguilar González, este hombre ya lo he dicho y además lo he hecho por las redes, al final lo vamos a hacer cartagenero, ¿no? Vamos a hacer el día 28, tengo que recordar que el día 28 de este mes, miércoles, lo volveremos a tener aquí en Cartagena. Se ve que le gusta, le dije antes cuando ha venido, te voy a poner un piso, porque ya vamos a presentar su última novela aquí en Cartagena, la presentaremos en Mr. Wii, en la sesión mensual que tenemos desde Cañascom, que tiene una característica, Pablo, serás el único que ha repetido de Cañascom. Venga, ¿cómo puzzleamos? Bueno, aquí tenemos un policía y un detective y eso es casi trampa. Ellos juegan con ventaja. Es verdad que yo, siendo informativo, también veo algún delito que otro, aunque no son crímenes graves, pero bueno, la informática tiene algunas veces es peor que una novela negra. Ha mencionado a Cela y a Jerónimo Tristante, yo lo voy a mencionar también. Cela decía también que él cogía un lápiz y un papel y perseguía al personaje e iba apuntando lo que el personaje hacía. Y Jerónimo Tristante, yo se lo he oído decir a él, no sé si será suyo o no, que la novela negra es un reflejo de la sociedad, de la época en la que está ambientada esa novela. Bien, pues yo más o menos hago eso. Dicen que hay escritores de brújula y escritores de mapa, por lo que tú has contado hace un momento, tú serías un escritor de mapa y tú lo tienes ya todo previsto antes de empezar a escribir. Yo sería más de brújula. Yo tengo una cierta idea y a mí me gusta perseguir a mi personaje. Me gusta hablar sobre todo de personajes, por eso yo no me siento a escribir una novela y voy a decir esta va a ser una novela negra o va a ser una novela histórica o de lo que sea, sino me siento a escribir unos personajes y espero a que ese personaje me desvele su historia. Y lo que decía de, no sé la palabra exacta que has utilizado, de este escepticismo que ya tienes, a mí también me va. A mí me gustan esos personajes, llamémosles perdedores, que son los que a mí me mueven. Luego sale un crimen y entonces sale una novela negra. Eso es lo que yo hago, ir siguiéndolo y sobre todo centrarme en sus sentimientos y en lo que él... Parece una tontería, pero es verdad, en lo que él me va contando, ¿no? Y nada más, a no ser que haya alguna pregunta. Pues yo suscribo hasta tal punto lo que ha dicho Pablo, que casi es inconciliable, porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Incluso me definiría igual. Primero, que sentado aquí en una mesa con un policía y un detective me siento casi un impostor en el mundo de la novela negra, a la que por otro lado no soy un practicante contumaz del género, ¿no? Lo mismo que ha dicho Pablo, yo me planteo una idea y además no un puzzle, desde luego no utilizaría el puzzle para hablar de algo que yo escriba. Y es posible que luego eso que salga, porque haya crímenes o algo, se pueda enclavar como novela negra, pero no me siento a decir voy a escribir una novela negra, y se me ocurre pensar eso. Luego si sale, vale. Y aunque la había oído antes, me ha gustado mucho esa definición, que no sé de quién procede, de lo de brújula y mapa. Sí, no sé de quién es. Pero sí, yo también soy escritor de brújula. A mí, de hecho, lo que ha dicho Rafael me parece loable, pero a mí me da una pereza monstruosa. Trazar previamente un mapa de todo lo que voy a hacer y luego ajustarme a ese mapa. Yo creo que una vez que hiciera el mapa, ya no escribía la novela. Lo tiraría, sí, digo, bueno, pues ya está, mira, quiero si no voy a descubrir nada aquí. Digo para mí como autor, el lector es otra cosa, porque el lector no tiene el mapa. Entonces yo me pongo a escribir con una idea vaga de hacia dónde quiero ir, pero muchos giros surgen durante la propia hecho de escritura, los personajes, todo ahí. La escritura creo que tiene una parte de planificación, de ingeniería, por así llamarlo, y tiene una parte de inspiración y de locura, de que no prevés por dónde va a ir, ¿no?
yo me muevo en ese campo, es decir, no hago un pool de premio, pero sí tienes algunas piezas del puzzle. Bueno, vamos a ver, no asustaros porque tengamos un policía y un detective, ¿no? Son buenas personas, doy fe. Poli bueno. Poli bueno, es poli bueno, no es poli malo, es poli bueno. Pero, Manolo, tú tienes tu última novela, La Agenda Negra, la anterior, Dietario Mágico. Yo veo, no sé, si Dietario Mágico se podría convertir en algo a veces, por lo que cuentas en ese libro, cuestiones un poco negras. Yo lo que sí quiero plantearos ahora a los cuatro, aparte de lo que queráis decir, es que por la experiencia de cada uno donde os movéis, y lo que se dice siempre, realidad versus ficción y demás, ¿qué es más negra, la realidad o la ficción? Pues en el campo cada uno, tú tienes experiencias y te encontrarás pues, con hechos como policía, con hechos más o menos tenebrosos y demás. Rafael en también su profesión también. ¿Qué es lo que hay más maldad? Lo lanzo y contadme. Bueno, yo creo que realmente la realidad, como se suele decir, supera la ficción. Y no es que haya maldad en sí, sino es la forma en cómo lo planteamos. Lo que sí hay realmente de atractivo en la novela negra es que es la novela más auténtica, a mi modo de pensar, es una opinión personal, comparándolas con otro tipo de novelas, como por ejemplo las románticas o otro tipo de novelas que ahí sí que están más desactualizadas con respecto a la realidad. La novela negra es, lo comentábamos antes además en el club de lectura, que hablábamos de una corrupción política en una novela que escribí hace 10 años, que en su momento me pareció un poco descabellada, y es que hoy día el problema es que estamos tan acostumbrados que cada vez a los escritores nos cuesta más sorprender al lector, porque tú cuentas una cosa que te parece una barbaridad en la novela y luego llega la realidad y sale algo que es todavía más mal, vamos. Yo me pongo en una novela mía, un personaje que ha sido ministro en el gobierno de España, que ha tenido que dimitir por una presunta corrupción porque tiene dinero en el extranjero y que luego le han dado un cargo donde va a ganar 10 veces el sueldo de un policía al año, estamos hablando de 200 y pico mil euros, y seguramente lo pongo en una novela y no me creen, me dicen qué exagerado que eres. ¿Por qué? Porque la realidad ya ha adelantado a la novela. Y el problema que tenemos es que los ciudadanos, lectores o no, se están acostumbrando tanto a esa realidad que luego en la novela no les puede sorprender. Yo solo voy a poner un ejemplo, lejos de la corrupción política que todos conocemos, y porque no creo que esta mesa sea el objetivo del debate de la corrupción política, porque es un debate a nivel más social. Yo hace unos años se puso en contacto conmigo un director de cine que quería un guión de novela negra para hacer una película. El guión consistía en una pequeña población donde se cometían 3 crímenes que podían ser de un asesino en serie y traían de cabeza a los investigadores. Y el director me devolvió el guión y me dijo que eran pocos crímenes para hacer una novela, o sea, una película. Y es porque se han acostumbrado tanto, en una población pequeña 3 crímenes en una semana es una barbaridad, pero a nosotros ya nos va a parecer normal. Entonces el esfuerzo nuestro, de los escritores, es sorprender, y hemos llegado en una vorágine que cada vez es, me comentaba antes una lectora sobre los autores noruegos, que no sé si está aquí, ¿no?, que decía que cada vez son más exagerados, no solo matan, se ensañan, se tal, y entonces no tenemos que entrar en esa vorágine y tenemos que rebajar un poco el nivel de la literatura para adecuarlo al nivel social, y tenemos que dejar que la sociedad fluya y que llegue al nivel que está subiendo, sobre todo determinada está la corrupción, porque es lo más actualizado que tenemos, para equilibrarlo un poco y que no haga que nosotros tengamos que exagerar excesivamente para tratar de sorprender, porque yo creo que con una buena historia se puede sorprender igual. Pero
Vamos, esa es mi opinión. De paso, el testigo. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, sí, por Por lo supuesto. de la habilidad que supera la ficción. Interaccional, Sí, por favor, sí. interaccional. Voy a desvelar un poco, pero vamos, no es mucho. En mi novela hay un personaje que me preocupaba, su situación me preocupaba en cuanto a verosimilitud, que es alguien al que le toca la primitiva, un montón de millones, 100 y pico, quiero recordar, y no quiere que eso llegue a sus herederos. Él ya está perdido y sigue viviendo pobre y no quiere que eso llegue a sus herederos y pretende destruir ese dinero. Y yo pensaba que eso quizá la gente no se lo creyera, porque es algo que a casi nadie se le pasa por la cabeza. Pues cosa de un mes después de terminar la novela, leí una noticia en La Vanguardia de una anciana que había destruido 1 millón de euros para que sus herederos no los heredaran. Quiero decir, la realidad siempre supera la ficción, desengañaos lo que escribáis, que nunca la podéis superar. Rafa, lo que tú ves a diario, ¿da más miedo ese diario, o lo que ves a diario, o da más miedo si lo llevas a la novela? Porque tú no sé, verás cosas muy extrañas, ¿no? Sí, yo creo que ambas, pero primero quería matizar, aunque evidentemente eso de detective privado no es policía, pero no es una trampa, simplemente nos ahorramos la documentación. Entonces, eso evidentemente es simplemente un beneficio, pero... No, hombre, lo de trampa hacia Roma. Esto también era broma. No, digo, nos ahorramos la documentación, pero es cierto que una novela cuenta historias, es cierto, puede ser detective, policía, ha habido otros, Jaime, que fue detective, tal. Una buena historia, yo creo que la imaginación humana, cuando la transmites, el cerebro es inmenso, da igual lo que seas, puede ser lo que sea. Pues es cierto que nosotros tenemos esa ventaja que evitamos. Yo cuando leo muchas novelas de detectives españoles veo que no se da una imagen real de lo que es el detective español, se confunde con el detective americano. Entonces un poco yo intenté meter en ese hueco literario español una figura, pero realmente el que sabe escribir, tenemos una filóloga que escribe de situaciones extremas. Su mente se lo desarrolla, lo escribe y lo desarrolla y el lector lo capta. Era el matiz que quería hacer. Respecto, claro, yo podría decir que desde que me levanto hasta que me acuesto mi vida es una novela negra, porque claro, estoy viendo continuamente la cara de las personas, la cara oculta. Todos tenemos una cara oculta, pero nadie se lo contamos a nadie, pero cuando vamos a un detective sí se lo tenemos que contar, o por lo menos es lo que pensamos, ¿no? Porque a veces te cuentan la mitad, tienes que desentrañar. Nosotros tenemos un gran problema, los detectives, nadie nos recomienda. Cuando alguien te hace una buena reforma, pues sí, conozco uno que te hace una reforma, pero nadie te dice, sí, yo conozco un buen detective, porque te van a decir, ¿y tú de qué le conoces, no? No, bueno, es que mi marido, tal. Entonces, vivimos en un mundo oculto. Nuestra vida, desde que yo me levanto y empiezo a recibir llamadas de clientes con verdaderos dramas, son vidas realmente, Esteban lo verá, con la informática también, porque lo que ha dicho es cierto, en el mundo de la informática y hoy en día que se investigan bastantes delitos y situaciones irregulares a través de, sobre todo, el tema de abusos, temas de bullying, temas de amenazas, nosotros investigamos bastante, es un mundo ahí completamente oculto. Es una novela negra que yo realmente cuando, claro, yo eso lo quiero plasmar en mis novelas. Yo necesito contarlo, yo necesito que el lector vea realmente lo que ocurre en este país cuando se inicia una investigación, y sobre todo una investigación privada, no una investigación policial, está ahí, pero que esa se presume, ¿no? Se Sí, presume pero que que es privada. Las investigaciones son privadas. las policiales. Sí, no son públicas. No, pero digo privadas que está desarrollado por un profesional privado, que no actuamos de oficio, actuamos en base a un interés legítimo de un cliente. Entonces también da un punto, por así decirlo, un poco más de independencia dentro de lo que conlleva, y luego un poco también, no vamos a entrar aquí en lucha de investigación, pero bueno, evidentemente el detective está más centrado en su caso, sobre todo porque va a cobrar por ello, está cobrando por ello, ¿no? Y está más centrado, cosa que la investigación pública, por así decirlo, por desgracia, para todos, pues está un poco más adaptada un poco. Solo quería hacer un inciso porque me acabo de acordar. Hace 2 años coincidí con Anne Perry en Zaragoza
en un evento de Aragón Negro y teníamos un turno de preguntas y no sabía qué preguntarle. Y entonces lo pregunté. La pregunta que se le hace a cualquier escritor, digo, se la voy a hacer porque así su respuesta me servirá, y me ha servido. Le dije, ¿de dónde saca las ideas para escribir? Y me respondió un simple, leo la prensa. Yo quería, primero una cosa que me acordaba cuando has comentado lo de los autores escandinavos, creo que ha sido Esteban, que hace unos años estuve en el pueblo de Camilla Lambert, que es ahí en Suecia, pero casi en Noruega, donde se supone que están ambientadas todas sus historias de crímenes, y viendo aquello es impensable que ahí se cometan demasiados crímenes, ¿no? Un pueblo de casitas ahí en la costa sueca. Y hay una cosa que habéis mencionado, la corrupción. Dicen, en general es difícil escribir o crear a partir de algo que tenemos tan cercano, ¿no? Que parece que hace falta distancia. Pero a mí particularmente me encantaría saber, tener el talento suficiente para escribir sobre corrupción, o sea, para hacerlo de una forma con calidad literaria, ¿no? Yo creo que la corrupción ha alcanzado tales niveles en los últimos años que tiene algo casi épico, ¿no? Y no sé, pero es difícil acercarse a ella. Creo que Chilvers lo hizo antes de morir en varias novelas. Ahora se han aproximado ya la película esta de Hombre de las Mil Caras, que trata sobre Francisco Paesa, pero porque lo poco que he visto, lo de Paesa es increíble. O sea, cualquier novelista no se inventaría una vida tan llena de cosas casi increíbles. Es decir, que tanto la corrupción como la prensa, como has dicho que dijo Anne Perry, en general, las fuentes en las que inspirarse son infinitas, ¿eh? Realmente lo difícil a menudo no es encontrar un motivo para escribir novela negra de cualquier otro tipo, sino saber tratarlo. Pero vamos, la realidad te provee de temas más de los que puedes escribir en muchas vidas. Sí, bueno, el tema de la corrupción es un tema que quizá está demasiado manido ahora, pero es un tema, desde el punto de vista literario, es muy atractivo porque es un tema muy pantanoso y muy difuminado, muy difuso. O sea, todos sabemos que un crimen está mal, entonces pones un asesinato y quieres cazar al asesino, y está claro. Luego puede haber motivos, pues venganzas, pasiones, herencias, lo que sea. Esos motivos pueden justificar lo que ha hecho el criminal, pero no pueden justificar el crimen en sí. Sin embargo, la corrupción, y en eso yo creo que estaremos todos de acuerdo, no hay un límite porque, claro, hay una película de Robert Redford, ¿no? Que creo que le paga un dinero para que se acueste con su mujer, y el problema es la cifra. Entonces en la corrupción hablamos de cifras. Claro, para nosotros, para la policía, el que roba €1 puede ser un ladrón, y el que roba 1.000.000, bueno, luego hay cifras, porque el que roba 1.000.000, el que roba 10, es que ya no hablamos de cifras, hablamos del hecho en sí. Pero en el tema del corruptor y el corruptible sí que estamos hablando de cifras, ¿no? Pero claro, podemos tocar temas actuales. El ministro Soria, ¿no? Un corrupto, ¿por qué? Porque tenía el dinero fuera, pero claro, nosotros decimos, bueno, y si yo tuviera ese dinero, pues igual también haría lo mismo. El problema es que criticamos, pero luego no sabemos qué haríamos nosotros si lo tuviéramos. Porque alguna explicación tiene que haber para que la corrupción haya tocado hueso. Tiene que haber alguna explicación. Entonces, desde el punto de vista literario, es un terreno, decía, pantanoso, porque ahí no hay buenos, malos y están las cosas claras, sino que cualquiera, claro, yo no sé, podemos hacer un concurso literario y decidir el premio, o el concurso de cortos, decidir el premio de cortos, y estar nosotros aquí en el jurado, y alguien está obcecado en que tiene que ganar un corto. Ya no hablamos del hecho, hablamos de qué cantidad estaríamos nosotros de tope para decidir que gane un corto o que no. Entonces esa pregunta, plantearla de forma literaria, lo que hace es que el lector le provoca congoja, ¿no? Porque el lector dice, bueno, pues claro, sobre el papel lo veo muy claro, pero si yo estuviera allí, porque a mí ahora me dicen, te doy 10 millones de euros y decides que el corto este es el que tiene que ganar. Y yo me puedo preguntar, ¿por qué no?
Entonces, eso literariamente desarrollarlo, que es el tema actual, algo que es el de la corrupción. Porque lo de los crímenes es un tema que es el eje fundamental, decía al principio de mi intervención, en la novela negra, de hecho, el crimen es pero ahora ya estamos tocando temas más actuales y el tema que nos lleva ahora. Pero por eso es más difícil escribir sobre la corrupción, porque los buenos y los malos en el crimen y el asesinato están más claros. En la corrupción las líneas es más sutil y todo lo que es más sutil es más difícil tratarlo literalmente. Yo voy a contar una anécdota por lo que ha dicho de si decidiendo un premio, a mí me ocurrió este año. Lo que pasa, la desgracia es que no me ofrecieron cifras. Esa fue la pena. En el concurso, en la otra historia que tenemos montada, Antonio Parrelló, el encuentro literario de autores en Cartagena, hemos celebrado el 4º encuentro y ahí hay un concurso de microrelatos. Entonces a mí un día me llama una persona, oye, que quiero hablar contigo y tal, bueno, pues quedamos a tomar un café. Oye, Paco, el concurso tal está ya fallado, está ya tal. Digo, pues me parece que sí, que está ya fallado. Digo, pero yo es que no llevo, eso no es mi cometido, no lo llevo, no tengo ni idea. De hecho, os confieso que yo no sé quién ha ganado el concurso de cortometraje. No lo sé ni quiero saberlo. Nunca quise saberlo y era con más motivos. Ni el otro concurso que hay, bueno, el otro concurso sí, porque ya ese sí se ha fallado y se me ha dicho. ¿Por qué lo dices? Esto no se puede volver hacia atrás. Esa persona se había presentado al concurso. El premio eran 400 euros. No me ofreció nada. Igual se me hizo la mitad para ti y la mitad para mí. Pues igual yo hubiese influido en el jurado, hubiese hecho tal. Pero hasta ese nivel, y efectivamente, es cuestión de cifras. Esto es contexto totalmente verídico, o sea que no, nadie me busque por si se presenta en uno de los concursos que organizamos, pero, oye, a lo mejor... Yo no creo que hubieras caído por 200 euros. Te tengo más estima, Paco. No, que por 200 euros hubieras... Como el premio eran 400, como les digo, 200 y 200, ¿no? Pero no, el hombre, no sé, me queda muy vería, pero es cierto, la corrupción llega a, no sé... Mi relato tiene una cruz detrás, eso te he puesto. Mira, me preguntaban una vez sobre el tema, es que estos temas son delicados, no sé si centran la mesa, pero lo son. El tema de la corrupción, porque claro, nosotros decimos que los demás son corruptos, pero no sabemos cuándo hacemos corrupción. A mí me preguntaban, por ejemplo, en la policía. La policía, en España, que es donde estamos, está saneada totalmente y está montada de tal manera que es más difícil que haya corrupción, como por ejemplo la policía norteamericana, porque está más desestructurada, porque hay 2000 policías distintas, porque dependen de muchos mandos intermedios, la policía estatal, la policía local, la policía de cada ciudad. Y en España no hay, o se supone que sí que habrá. Y me hablaban de cómo se puede saber si un policía es corrupto o no es corrupto. Y lo que hay que establecer son los niveles de corrupción. Entonces, hay una prueba que se hace mucho... ¿Por hecho que un policía es corrupto sí o sí? No. Quiero decir que yo, por ejemplo, no soy corrupto. Yo no soy corrupto, y lo digo claramente. Pero yo te digo que no soy corrupto y ahora cojo un coche patrulla, me voy patrullando, me voy a un bar, me tomo un café y el dueño me dice, estás invitado. Si yo acepto esa invitación, realmente ya hay un hilo muy pequeño, porque la próxima vez que haya una pelea en ese bar, me llamarán, yo iré y el dueño del bar dirá, ahora viene mi amigo, porque se toma cafés gratis. Y como se los toma gratis, tiene una pleitesía hacia mí. Entonces, no estamos hablando de corrupción, palabras grandes y tal de corrupción, pero realmente por ahí se empieza. Por eso digo, bueno, es que no es el tema de la mesa tampoco, pero quiero decir que realmente nosotros calificar, vamos a hablar desde el punto de vista literario, una corrupción es muy complicado porque el policía que se va a la discoteca el fin de semana y se hincha de cubatas y le invita,
realmente cuando hay un problema en la discoteca, el dueño le puede reclamar que le devuelva esos cubatas, en decir, oye, acuérdate que te estás hinchando de cubatas aquí. Y eso es una forma, pues se habla siempre, del policía que se deja invitar. Entonces, no es que sea corrupto, pero realmente, claro, pues si empiezas por ahí, poquito a poco, te dejas invitar, parece como que no tienes dinero para pagarte el cubata, con lo cual otra vez puede llegar el dueño y decir, oye, que tengo un tío que me está molestando en el bar, échalo y te vienes a comer este fin de semana con tu señora. Y ya hemos dado ya otro paso, ¿vale? De poquito a poco, poquito a poco. Y cuando no se da cuenta el policía, está de corrupción hasta... Hablo de policía para no meter a otros, pero que se puede meter a cualquiera. Donde hay dinero, hay corrupción. Claro, hay piezas de que se construye un fútbol, quiera que no, van construyendo poco a poco, está construyendo. Yo creo que el tema de la corrupción se ha tratado en la novela negra. Eso la novela negra lo bueno que tiene es que puede abarcar todo. Siempre hay policías corruptos en las novelas, en la novela americana. Lo que pasa es que vivimos en un país, en España, en la cual, bueno, pues siempre no se describen bien las cosas, ¿no? Yo siempre digo que, siempre pongo el ejemplo de la doble fila. Tú vas, ¿no? Yo he ido en Madrid vas por una calle en la cual hay dos carriles y ves un coche en doble fila en la derecha y no se te ocurre ponerte detrás, empezar a pitarle para que él se mueva y tú seguir. ¿Por qué lo evitas y te vas? No, te tienes que poner, lo suyo sería ponerse detrás y pitar. ¿Por qué? Porque sabes que otro día lo vas a hacer tú y te vas a poner. Entonces existe una complicidad. Por eso creo que la corrupción se puede escribir sobre ella porque es que forma parte del ser humano, no solo por el dinero, por las ideas, también por las ideas, por la gente que tiene una serie de ideas. Evidentemente el medio de pago, el medio de compra es el dinero, pero hay veces la gente por otros contextos lo hace. La corrupción daría para mucho. Lo que pasa es que vivimos en un país en el cual, bueno, no interesa. Nosotros como detectives investigamos muchos casos de corrupción. Eso te quería preguntar. Porque la corrupción no solo existe bueno, ahora si quieren les hablo de la, sin dar datos evidentemente, de la corrupción política, pero la corrupción en las empresas privadas existe. No, pero es lo que te quería preguntar, si el detective se puede también, porque tú estás investigando un fraude en el trabajo, un tío que le duele la espalda y está montando aires acondicionados. Sí, bueno, y cuando lo estás grabando te ve el tío te puede hacer una contraoferta. Dice, oye, bueno, eso puede pasar, incluso hay gente que a lo mejor puede haber mala praxis, pero bueno, es que es muy residual, que podría pasar. Tienes las pruebas y llegas al investigador, oye, mira, tengo esto, si no quieres que lo presente, pero es que no, porque al final lo que te van a pagar es que no merece la pena. Mucho que te quieran dar, te van a dar 1 millón de euros. O sea, es cuestión de cifras. Por eso digo que es que la corrupción entra dentro del sistema normal que tenemos. Entonces, no, cuando digo merced no solo de cifras, es que lo que te puede llevar a después, pero me interesa. La corrupción política en España se podría, no digo quitar, pero evidentemente, ¿por qué la gente es corrupta? Porque no hay unos sistemas de control efectivos. Porque en el momento en que se quiere hacer una investigación privada de un concejal de un organismo que, con el sueldo que tiene, de repente tiene un nivel de vida que no es normal, pues enseguida se te echan encima diciendo que estás espiando a la gente. No es que espías, es que, claro, si tú vas a un registro de la propiedad y pides las propiedades de un concejal, ya te digo, ¿no? Pero está usted violentando la ley de protección de datos de esta persona. No, perdone, ¿pero por qué? Cualquier ciudadano podría estar legitimado para investigar a un político con dinero público que está cobrando, justamente si hay indicios. Y los indicios creo que en todos los sitios, sobre todo pequeños, se saben, pero se callan, se ocultan, se tapan. Eso sí que da para una novela negra. No solo el hecho, porque el hecho no nos hace falta. El hecho, lo he dicho, leo la prensa, lo veo todos los días. Eso no interesa al lector, el hecho ya no lo sabemos. Lo que pasa con Soria, ya lo sabemos, es que ya nos da igual. Eso forma parte, no. Es la complejidad, el por qué el personaje ha llegado a eso, por qué realmente, no solo, ojo, no es solo dinero, es poder, es influencia. ¿Por qué Florentino Pérez tiene que ser presidente del Real Madrid? Si tiene mucho dinero, no le hace falta complicarse si pierde la Champions en encima, pero está influencia, poder.
Yo os planteo una cuestión y quiero que, a ver si Manolo me la contesta. ¿Sería explicable que a cualquier nivel se pudieran formar patrullas vecinales, por ejemplo? Yo voy a decir una cosa para que me entendáis. Tenemos la corrupción, tenemos el follón este que tenemos ahora, con que voto, que no voto, y ahora llamo, y ahora no llamo, y ahora tal. Yo adelanto una pequeña cosa. La columna mía, por ejemplo, del lunes que sale, que tengo en la opinión, digo una cosa. Vengo a decir que aún el pueblo o la gente no ha dado un puñetazo en la mesa y se ha levantado y ha dicho hasta aquí hemos llegado. ¿Las patrullas cómo las ve Manolo? Pues no lo sé, porque de alguna forma supongo que el sistema, incluso en su peor momento con la corrupción, los recortes que han sido consecuencia de la corrupción, etc., el paro, etc., no ha llegado a soliviantar a la gente lo bastante como para que se levanten armas, por así decirlo. No. O sea, ya, yo digo que se ve que el sistema no ha estado bastante jodido como para que se note. O porque todavía hay ciertos ahorros en la familia que no se han acabado. Sí, no lo sé. Todavía no hay hambre. Yo digo que no hemos llegado al punto de estallido social y ya recuerdo de que no vamos a llegar. Tengo la sensación de que el punto más fuerte que podría pensarse incluso que hubiera un estallido social se ha pasado y no ha habido. Yo estoy pensando en varias huelgas que se convocaron, por ejemplo, en el sector de los funcionarios. La primera fue con Zapatero y luego varias con Rajoy, con los recortes y tal. No las secundó casi nadie. Fue un fracaso porque la gente no se levantó, por así decirlo, contra el sistema. Es que el que va a la huelga es el que trabaja, el que no trabaja no va. Y entonces el que trabaja dice, yo para qué voy a la huelga si te estoy trabajando. Ese es el problema que tienen. No, pero te digo incluso entre los funcionarios. O sea, que los funcionarios todos tienen trabajo, pero incluso hay un cierto acomodamiento que la gente ya necesita que le metan los dos dedos, uno en cada ojo, para reaccionar, si no. Hablo por todos, por mí también, ¿no? Pero yo creo que es un poco ya de resignación, como diciendo. Sí, hay un aspecto de resignación. Lo digo no es mi opinión, quiero decir, es la opinión que sí. Nosotros en las huelgas las tenemos que controlar. Pues se tienen a controlar las huelgas y vemos que hay. Que incluso no se refleja en la prensa, porque la prensa servicio va y dices, pues si estaba todo el mundo trabajando y estaba todo el mundo. Y yo creo que es porque la gente ha perdido la fe en piensa en la huelga o... Sí, yo creo que la huelga siempre la fe en la lucha, por así decirlo, no sé, pero quizás por la misma razón que uno de vosotros dos habéis dicho, que nos cuenta lo de Soria y a nadie se le mueve una ceja. O sea, el tipo al que ha tenido que dimitir porque tenía dinero en el extranjero, ahora lo nombran para el banco que debería controlar todo eso a nivel mundial con un sueldo descabellado para los humanos normales y no sé, que nos lo tragamos, que no nos alteramos. Porque existe Twitter, pero sí, Twitter, bueno, una noticia de prensa y al día siguiente nada no más. sé, hemos desarrollado una indiferencia a muchas cosas, no sé, que a pesar de todo esto estamos cómodos, ¿no? De alguna forma. Por eso decía yo antes que como escritores, cada vez, es un poco venir a mi terreno, cada vez nos cuesta más sorprender porque ya hay pocas cosas que sorprendan. Tú cuentas cualquier cosa en la novela y la gente lo va leyendo y dice, si esto es lo más normal del mundo. Entonces cuesta, ¿sabes? Pablo, es como lo cuentes. ¿Sí? Tú, vamos a ver, yo abogo por otra cosa, por otras cosas malévolas, a ver si tú qué opinas. ¿Sería ahora mismo, por ejemplo, lícito, veríais, cómo veríais, por ejemplo, que se cogiera a los muchachos estos que están, que si votaciones, que si noviembre, que si diciembre, que si no sé qué, se la cogiera a los cuatro y se la quitara del medio? Se le quitara del medio, perdón. Se le quitara del medio, pero para meterlo en un castillo y decirle, o bien, o hacemos otra cosa, o damos un puñetazo, o se le quitara del medio. ¿Cómo? Eso sería una buena novela de esta, ¿no? Sí, como a no sé qué papa, que los enterraron allí hasta que los eligieron. Exactamente. El problema es que
¿cómo haces eso? ¿Quién tiene la potestad de hacer eso? Yo soy muy partidario de seguir las reglas. En cuanto a la corrupción, estoy de acuerdo en lo que dicen de que es solo cuestión de oportunidad y precio. De tener la oportunidad y que el precio te convenga, y yo creo que cada uno podemos tener, no quiero insultar a nadie, pero cada uno tiene un corrupto dentro. ¿Quién no se ha llevado un bolígrafo de la oficina? Es verdad que es una tontería, pero ¿deberíamos llevar un bolígrafo a la oficina? Pues no, pues creo que... Yo creo, perdona, te entrecomillo. Toda la cuestión empieza por esa palabra que acabo de decir. Es una tontería. Sí, sí. Por ahí empieza todo. Sí, sí. Es una tontería. Y ahí se va montando un puzzle que es la leche. Porque primero es el bolígrafo. Después me decía un alumno, oye, ¿qué? ¿Los folios estos o qué papel más bueno? Sí, mi padre me los trae de la oficina. Claro. Entonces, por ahí empezamos y claro, ya llega un momento en que... Sí, yo tenía, con todo del gasto de sanidad, yo tenía un compañero de piso cuando era estudiante que su madre era enfermera y nosotros el champú que utilizábamos era el del hospital de Albacete. Pues entonces, claro, teníamos 18 años y no le prestábamos mayor importancia a eso. Bueno, de hecho mi padre era pensionista y mis compañeros de piso iban al médico con la cartilla de mi padre. O sea que es cuestión de oportunidad y precio, que todos somos un poco corruptos. ¿Puedes dar los nombres estos? Se dice el pecado y el pecado. Ya no cuento más. Oye, un tema que quería poner, ya que estamos en el tema, el enfoque literario. Se tocaba ayer en la mesa de Rosa y de Ernesto el tema de la simpatía, porque me hace a mí gracia, me viene ahora el ejemplo de Mario Conde, que hace poco era hasta simpático. Sí. ¿Por qué hay gente, o el Dioni, famoso, ¿no? Que le torero, se había llevado un furgón con dinero, que yo creo que también el personaje en sí, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista real, puede despertar incluso simpatías. Mario Conde hasta ahora ha sido hasta simpático. ¿Quién ha visto la serie Breaking Bad? ¿La habéis visto? No caen bien los malos, son muy malos, pero no quieres que los pillen. Sí, hay algo ahí. Yo siempre digo que en estas jornadas hace un par de semanas estuve en Matarraña Negra y vino un inspector de la Guardia Civil y nos contó un montón de historias muy interesantes. Ahora tenemos aquí a un policía. Siempre digo que en estas jornadas siempre debería estar también el asesino, porque a mí me interesa casi más el punto de vista del asesino. Hubo unas jornadas en Salobreña de cine organizado por Madrid, y me acuerdo que me pidió que a mí se encontraba algún delincuente o algo para poder llevarle, pero no hubo forma. Dani Rojo. No, tengo, ahora mismo te doy la palabra. ¿Por qué no llamasteis al Dios? No, tengo que confesar que cuando nosotros empezamos nos dio un día de mucho calor, como ha hecho hoy, y nos dio el sol en la cabeza a Antonio y a mí, y empezamos a plantear la cuestión esta de Cartagena Negra y demás. Oye, pero también un asesino. Y vino el Daniel Rojo, fue el que vino a la cabeza. Pero sí, yo tengo, y además, mira, vamos a ver si lo podemos hacer para el Cartagena Negra 2017. Ya les anuncio, del 5 al 9 de septiembre del 2017 será la jornada. Una mesa en la que pudiera estar policía, un delincuente, a ser posible un asesino malo, que tuviese un psicólogo y un juez. Vamos a ver si podemos montar. Hace poco fui a la cárcel, ahí en Campos del Río. Pero fuiste de visita. De visita. Bien. Fue pues una especie de club de lectura que han montado y tal, y fui yo. Y había un chaval, era marroquí, pero hablaba un perfecto español, simpaticísimo, bajé las escaleras hablando con él, tal, simpaticísimo y tal. Y cuando se va, me dice la chica que había ido conmigo, que me había ido por ella, me dice, este es el violador de la bicicleta. A mí el tío me había caído genial, tal, pero era y son malos simpáticos, nos caen bien. Y no, pues te devuelvo. No tienes hermanas, ¿no? Que tú no tienes hermanas. Sí, es que yo me enteré después. Es que yo me enteré después. Oye, cuando sale algún asesino, si veis la televisión, algún abuso sexual o lo que sea, siempre salen los vecinos diciendo era un tío normal, si era simpático, si era, siempre no se les nota, no se les ve. No, pues devolviendo anécdotas, sí, ahora mismo.
Ahora mismo es que me están indicando que te dé la palabra ahora mismo. En la prisión de Sangonera, donde estuvimos alojados una tarde Antonio Parra y yo, en el club de lectura que se hizo, hubo una persona que preguntó mucho, y después nos dijeron, no, este es un asesino, además, sí, había ahí pero además potente y demás, y el tío estaba enterado y preguntaba mucho. Perdón un momento, quiero dejar claro que no lo estaba defendiendo al violador, que además de hermana tengo una hija de 10 años. Estaba siendo sarcástica, se ha entendido perfectamente. A ver, estamos hablando de personajes y demás. ¿Cómo construís vosotros a vuestros personajes? Y antes de empezar la novela, ¿los tenéis planteados todos, solo los principales, o surgen a mitad nuevos? Yo muy breve, yo primero los detengo. Y luego cuando los veo, creo un personaje con esa idea. Es una broma, pero bueno, yo sí me fijo mucho en la realidad. Pero O sea, los personajes que tenéis ya existen. planteado de No, toda su los personalidad. veo, conozco personajes y los... De hecho, yo cuando escribo la novela, en mi primer borrador, los nombres que pongo son reales. O sea, yo pongo los nombres reales y luego cuando ya termino, entonces empiezo a cambiar todos esos nombres por nombres ficticios. Pero me ayuda a escribir y luego... Incluso capta su personalidad. Sí, los policías Tal que cual. salen existen, los criminales existen, todos existen. No tienen por qué haber hecho lo que hacen en la novela. Pero podrían. Sí, pero es que a mí me es muy cómodo porque así los puedo describir y los tengo en mente, no tengo que estar constantemente pensando. Simplemente veo el nombre y me acuerdo de ellos. Es un pequeño truco que utilizo yo, pues como lo utilizarán muchos escritores, que es ser fiel a la realidad respecto a las personas que aparecen en la novela. No las busco ni me las creo, sino me fijo en alguien que encaja en el papel y se lo asigno. Y luego el hombre puede ir cambiando, sobre todo el aspecto físico, y a lo mejor no es tal y como lo conozco, pero se acerca bastante. Por responder a tu pregunta. En mi caso, bueno, como el personaje principal soy yo, me triplico, personaje, autor y detective, con lo cual, bueno, tal vez en un acto de exhibicionismo me gusta mostrarme, o tal vez en un acto de ego y maduro, que creo que ya no tengo desarrollado, ya está maduro. El resto de personajes, igual, como Esteban, son personajes que han transcurrido en mis investigaciones, es creo que hay algún matiz que cambio, intento a lo mejor, sobre todo los que me caen mal, pues los pongo más de orden de lo que realmente son, pero bueno, lo merecen, entonces aprovecho. Y entonces en ese aspecto los personajes están muy definidos con su personalidad, lo que han puesto, han desarrollado, y lo escribo como un mapa, que me ha encantado lo que has dicho, que está ahí puesto y hay muy pocos cambios. Yo en mi caso empiezo creándole como una especie de ficha, una especie de biografía con alguna característica principal que es la que me ha llamado la atención, por lo que empezar con ese personaje, y le anoto, incluso puedo, si me surge alguna anécdota, intento anotarle anécdotas de la adolescencia, de la edad madura y tal. Y conforme voy desarrollando la novela es cuando de verdad voy conociendo a ese personaje, lo voy conociendo mejor, y seguramente todo eso que anoté al principio ya no vale para nada, pero me ayuda a empezar. Y luego hay otros personajes que no suelen ser los protagonistas, que surgen en la novela en un punto concreto porque hacen falta para algo y no están previstos y solo salen para eso, pero sin embargo empiezan a crecer y crecer, y normalmente esos personajes que surgen y crecen a mí son los que me gustan, los que a mí me salen, pero no los tengo planeados en principio, quitado en ciertos aspectos que luego siempre me salto. Pues yo a menudo suelo utilizar un personaje que sea un poco un trasunto de mí mismo, o sea, que sea yo en cierta forma, y con lo cual me es más fácil imaginármelo sometido a las situaciones a las que someta el personaje, ¿no? Utilizo parte de mis propios mecanismos mentales de forma casi inconsciente, y suele ser bueno crear antagonistas, ¿no? Alguien que sean personajes que de alguna forma choquen con el protagonista principal. Lo que sí es que jamás planeo el personaje. Los personajes como que espero que surjan. Confío mucho en ese aspecto de la espontaneidad de la creación literaria, que a veces puede no salirte, ¿no? A veces, como bien ha dicho Pablo, los personajes mejores son a menudo los que no has previsto de ninguna manera. Alguien que ha necesitado recurrir al personaje para una determinada escena y de repente ese personaje casi, entre comillas, cobra vida, ¿no?
y empieza a funcionar solo. Esto es algo que se suele decir mucho, de que los personajes van por su cuenta, tal. En parte es una exageración, pero en parte es real. Es decir, una vez que el personaje se ha definido, ya no te deja llevarlo por donde tú quieras, porque ya él ha marcado sus patrones de conducta, y como hagas algo que no se ajuste a cómo se ha ido definiendo ese personaje, choca, ¿no? A mí me interesa mucho cómo hacéis, porque claro, al principio a lo mejor definís al personaje de una manera, pero conforme va fluyendo la historia, como que se afianza, o a lo mejor incluso no es como habíais pensado al principio. ¿Cómo es ese proceso? Supuestamente... ¿Cuándo llegáis a realmente conocer al personaje? Decir, mira, es así. Supuestamente uno de los leitmotiv de una novela en general es la evolución de un personaje, ¿no? O sea, que por tanto, casi por definición, ese personaje no puede estar en el mismo punto cuando empieza la novela y cuando acaba. En medio ha ocurrido algo que lo ha transformado un poco. Pero tiene que haber algún tipo de coherencia interna. Es decir, a pesar de que todo el mundo puede hacer cosas chocantes respecto a su pasado, etc., tiene que haber un tipo de coherencia que sea creíble. Y realmente, si no es creíble, de entrada no va a ser creíble para ti como autor y ni mucho menos para el lector. Entonces, no sé, es algo que en cierta forma es intuitivo. Es decir, si el personaje se te ha ido a las manos y no es coherente en sí mismo, se nota. Yo siempre, yo lo digo, que a mí el momento que más me gusta de cuando estoy escribiendo una novela es cuando de repente el personaje se hace real, se convierte en alguien de verdad. Al principio es algo que tú has hecho esquemático y que ves que es artificial, pero de repente empieza a crecer, empieza a evolucionar y de repente para mí es alguien real. Y es cuando mejor me lo paso en la novela, cuando ya conozco de verdad a los personajes. Pero es como dice Manolo, es algo intuitivo para mí, por lo menos. Es algo que va surgiendo conforme va llegando la historia, en sus maneras de reaccionar ante las situaciones. Es cuando lo vas conociendo. Eso que supone que es posible que lo que dices no sea coherente algo del principio con algo del final, pero claro, hay que volver atrás. Y hacer el puzzle. Entonces ahí viene el puzzle de lo criminal. Hay que volver atrás y recomponer el puzzle. Yo creo que el personaje, retomando lo que han dicho ellos dos, es real cuando encaja dentro de la novela y hay cosas que no haría o cosas que sí haría. Me ocurre que estoy escribiendo, el personaje tiene que hacer algo y cuando termino tengo que darle al backspace y volver para atrás porque digo, él nunca haría esto o ella nunca haría esto. Entonces es cuando el personaje se ha convertido, como decía, real y entonces ya tiene su propio papel dentro de la novela. En mi caso, a mí tal vez la evolución del personaje prácticamente está definido ya desde el principio. A mí lo que más me cuesta es si hay algún tipo de giro, algún tipo de cómo reaccionaría el personaje ante esa situación. Me interesa mucho que el lector perciba cómo piensa, cómo va a actuar, si realmente encaja dentro de los patrones normales de la sociedad, pues si el lector, sobre todo con los personajes que tienen más relación directa conmigo, ¿no? A través de mi trabajo, ¿no? Mis colaboradores más estrechos, o el malo a veces en ese giro que das para que no quede muy claro, ¿no? qué ha pasado, que al lector un poco le quede esa duda y quieres que no cierre y se vaya a dormir, quieres que siga, ¿no? Y en ese aspecto es el único que yo, y realmente a mí me cuesta bastante, a mí eso me cuesta mucho, porque no me cuesta plasmarlo para transmitirlo. Pero el resto prácticamente está muy definido desde el principio hasta el final. Simplemente es ver, bueno, a ver si ahora es más cabrón de lo que realmente es. Juan Eladio. Yo quería preguntar dos cosas, si me parece, ¿eh? Pregunta una y... ¿Qué diferencia, los autores, qué diferencia existe entre lo que se está llamando novela negra y la antigua novela policial? ¿Qué diferencia es? Es al revés. Es lo que era la antigua novela negra y lo que es la novela policíaca ahora. Antes me han hecho esa pregunta, por eso aprovecho la misma respuesta. La novela negra es un término trasnochado, que se refiere a una época determinada cuando el eje principal, que ya me disculpará mi colega, de la novela era el detective privado. Eran las novelas del detective privado, eran las novelas negras. Que el término viene del noir francés en el año 45, que fue una serie de publicaciones que se hicieron en Francia relacionadas con la novela negra. Y la novela actual, hemos conservado la semántica de novela negra, pero la novela actual, y lo hemos hablado muchas veces con Víctor del Árbol y Lorenzo Silva, es más novela policíaca, porque es novela de policías, exceptuando
que todavía hay novelas donde el detective privado es el eje principal, pero ya escasean con respecto a una época boyante donde, por la inoperancia de la policía, la burguesía o el proletariado solo se fiaban de su policía, la que podían pagar ellos, en este caso el detective. Entonces surgieron Eisenhower, todos los detectives, Agatha Christie, Poirot, todo, eran detectives privados, no eran policías. Y en la novela actual, si se fijan ustedes incluso en las series de televisión y en el cine, los investigadores son policías, todos los CSIs y todo esto son policías. Entonces, ¿por qué le vamos a llamar novela negra, que se sigue llamando, cuando los que investigan son policías? Entonces yo soy de los que pienso que debería ser novela policíaca. Ahora, que se utilice novela negra, de hecho se llaman semanas negras y no semanas policíacas, pero yo lo achaco más a algo nostálgico, no a una realidad. Pero es mi punto de vista, cuidado, es una opinión, no es... Yo discrepo un poco, más que no por nada, no porque sea detective de policía, no, voy a explicar, me lo comentaba Paco Camaras con el prólogo de iniciar una novela muy bueno. Es que claro, el problema que tenemos es que claro, hace años, ahora ya podemos leer novelas de guardias civiles, pero es que hace 30 años eran inverosímiles, es que no se lo creería nadie. De policías nacionales, bueno, se pueden leer. Lo que pasa es que, claro, el procedimiento policial oficial, claro, trasladarlo a una novela es complicado, porque lo primero porque el policía no tiene independencia. El policía le corta la investigación en cuanto el comisario lo diga o el inspector. Entonces, claro, eso lo trasladas a una novela, pero claro, vale, no lo creemos, pero bueno, vamos, vale. Claro, Guardia Civil, ¿qué te voy a contar de la Guardia Civil? Ahí ya, vamos, firmes todos y que no se ven heridos porque esto no interesa y esto Te recuerdo que hay guardias civiles en el público. Sí, claro, bueno, pues creo que me da la razón. Además, yo me llevo muy bien con ellos y creo que es un cuerpo ejemplar. Claro, es que es poco verosímil si nos vamos a la estricticidad de lo que es una novela y de lo que es una investigación, en la cual se pierde completamente la independencia porque no existe. Entonces, novela negra, novela noir, claro. Bueno, es que la novela noir es que no es solo el procedimiento policial, pero si ponemos novela policíaca, pues bueno, ya sabemos, es un policía, pillamos al mal, es que yo creo que la novela negra tiene mucho más, pues justamente es lo que los lectores les enganchan. Me gusta. Una de las cosas que yo cuando empecé a escribir dije, pues es que, bueno, vale, muy bien, pero es que no les va a interesar solo, vale, sí, venga, me ponen los cuernos, venga, vale, le seguimos, sí, le hago la foto, lo ve, vale, eso en mi vida profesional es muy útil porque el cliente le estoy solucionando un problema, tiene que tomar una decisión, pero para un lector digo, si es que esto no me interesa, es que eso no me interesa por qué. ¿Por qué les interesa? ¿Por qué le ponen los cuernos? Es culpable uno, es culpable otro, eso es lo que un poco a mí realmente más me llama, y creo que la novela negra es la negritud de la vida. Es que es la negritud, es lo que hay que plasmar. Los grandes escritores de novela negra, ¿por qué han llegado a los lectores? Porque les han transmitido la negritud de la vida. Y desde la comodidad del sofá de su casa. Ese es el secreto. ¿El corno izquierdo qué opina? Yo no soy el experto en el tema del subgénero dentro de la novela policíaca. Sin embargo, yo la idea que tenía, y corregirme si me equivoco, es que había dos tipos de novela básica. Una era la novela de enigma, que es un poco la que empieza con... En realidad la crea Edgar Allan Poe, con el personaje de Auguste Dupin, o Dupin, como se diga. Que es en el que claramente se inspira Conan Doyle para ser Sherlock Holmes. Es la novela donde lo típico, ¿no? Que el entorno sociológico no importa nada, sino que es un enigma que alguien debe resolver. Es como un juego, un mecanismo de relojería. Y luego surge un tipo de novela completamente distinto en los años 30, creo que es, con Dashiell Hammett, que es y crea una novela donde lo importante no es resolver quién ha sido el asesino, sino un poco casi el punto de vista del detective. Su punto de vista escéptico, su visión negativa de la sociedad, etc., ¿no? Ese tipo de novela es completamente distinto. Yo creo que la funda Dashiell Hammett, le sigue Raymond Chandler, que son los maestros, y yo creo que ahora mismo ese tipo de novelas es el que más se ha seguido. Pero vamos, yo
creo que incluso entonces la disquisición que ha hecho Esteban, yo esos dos tipos de novela las metería en este segundo tipo frente a la novela de enigma. Yo la hago por los protagonistas. Porque Ya, si son policías, sí, pero no. ¿por qué se le va a llamar? No se le puede llamar novela policial. Sí, pero el enfoque es un poco el mismo, creo yo. Sea detective de policía, la forma en que se enfoca la historia es muy similar. Pues si te dijeran tú, no he leído nada, pero por ejemplo, yo lo tengo claro, mis novelas son policíacas. Sí. Entonces, en el caso lo escribo. ¿Qué sería? Por la cuenta que no. Es donde se encuentra uno cómodo. Yo no escribo novela romántica, es policíaca. No, yo tampoco. Yo en realidad es que no escribo una novela que a priori se pueda enclavar en un género. De esta última y la penúltima tienen rasgos de novela negra, pero es decir, no entro en la dicotomía policía-detective, que está copando y de forma muy interesante esta mesa. Pero no, en serio, es muy interesante. Siempre que no lleguéis a los malos. Pero que en fin, no establezco esa distinción entre policía y carabinieri. De hecho, nunca lo había pensado y a raíz de que tú lo has dicho me he dado cuenta que es cierto, que hay una tendencia a que sean los policías los protagonistas y no los detectives. Le he dicho, ya sé que es reiterativo, yo por lo menos estoy manifestando una opinión, quiero decir, no es un dogma, quiero decir, es una opinión mía personal. Se toca mucho el tema del detective como eje de la novela negra y el policía como. Yo lo que sí tengo claro es lo mío. Yo escribo novelas, y además a mí se me pone por ahí autor de novela negra y rehúso de ese término. Yo no escribo novela negra, escribo novela policíaca porque son policías. Luego lo de novela negra... ¿Pero por qué dices tú que la negra queda circunscrita a los detectives? ¿Por qué negra no puede abarcar a policías también? Porque la novela negra, que es lo que preguntaba el caballero, es un término que se utiliza desde hace muchos años, que van cambiando las formas de escribir y el término novela negra es un término que lleva ya 70 o 80 años. Entonces yo creo que había que actualizarlo un poco porque no es la misma novela negra, eso sí que estaréis conforme, la que se escribía en los años 40 o 50 que la que se escribe ahora. Es muy distinta en general. Entonces, si ha cambiado la novela, ¿por qué seguimos? Eso es como los coches. Te compraste un Passat cuando salieron y te compras un Passat ahora, ¿y por qué tienen el mismo nombre si no tienen nada que ver? Si son dos coches totalmente distintos. Una novela, porque una novela de lecturas del siglo XIX y una de la actualidad sigue siendo novela de lecturas, aunque el tipo de protagonista también. No, sí, eso. Pablo, me te escuchar, Pablo. Voy a contar mi experiencia, porque además yo soy un recién llegado a la novela negra. De hecho, yo cuando escribí la novela que tengo ahora en danza, no sabía que era una novela negra, porque yo tenía el concepto de novela negra que tú estás diciendo ahora. La novela negra es una novela de detectives o una novela policial. En definitiva, la novela negra para mí era una novela de una investigación o un enigma, como decía Moyano. Cuando a mí me llaman de la editorial diciendo que quieren abrir una colección nueva, que va a salir muy potente y que quieren meter mi novela en una colección de novela negra, yo les digo, pero esto es novela negra. Y es verdad que hay un crimen, es verdad que salen dos policías, pero la función de esos policías es que si se los montan en el coche patrulla, no sé si eso será muy verosímil o no. Pero no son unos policías investigando ese crimen, y ni hay un detective investigando ese crimen, ni siquiera hay un enigma. Y entonces José Luis Muñoz, el director de la colección, me explicó que hoy día la novela negra es mucho más que la novela policial y la novela policíaca, que la novela tiene que ser una novela que lo que decías tú antes, que la novela negra sí que es verdad que tiene que haber un crimen, aunque incluso eso se puede poner en duda, y que además que refleja la sociedad y la parte negra de la sociedad sobre todo. Cuando me lo explicó, él me lo explicó mucho mejor que lo estoy haciendo yo ahora, dije, bueno, pues entonces sí, vamos para adelante. Pero el concepto y por la cuenta que me trae y que lo tengo que meter, el que novela negra hoy día es mucho más amplio que la novela policial y la novela detectivesca, incluso la novela de enigma. Yo diría que la novela policial es un subconjunto de la novela negra. No, yo estoy de acuerdo. Si estamos ya no de acuerdo, yo ya me doy por satisfecho. Estamos entrando, como dicen en televisión, dicen de control que estamos entrando en los 10 últimos minutos. Sí, dime, Pilar. Yo quería preguntaros una cosa.
¿creéis que el éxito de este tipo de género de novela es porque el lector que está tranquilamente en su sillón leyendo lee la miseria humana, el lado oscuro de unos personajes, que él se siente por encima de ellos, del bien y del mal de ellos, cierra el libro y dice, uff, no más que no soy como otros? Que se regodea un poco con esas miserias y le intriga ver... O que ve algunas de sus propias miserias en esos personajes. Sí, pero a lo mejor si ve esa miseria ya no le gustaría tanto, porque si se hubiera reflejado y se a lo mejor me gusta. Tampoco lo sé porque es el éxito, pero que pienso que también se pueden ver las propias miserias, quizá aumentadas con lupa dentro de la novela, pero que puedes verte dentro de alguna situación de estas novelas también. Y luego, por otra parte, el mal siempre es muy atractivo. Iba a decir la misma frase. Iba a decir que porque el mal nos atrae, ¿no? Sí, pero nos atrae desde eso, cómodamente sentados y viendo que el mal está en un libro, que el ser humano puede ser muy malo, muy malo, muy malo, pero al fin y al cabo está escrito en esa página, existen seres así, te lo puede decir el telediario, te lo puede decir en las noticias, pero bueno, te han puesto el corazón a mí, piensas lo peor, te pones tal, pero luego cierras el libro y dices, uff. La mayoría somos cobardes y no nos atrevemos a meternos en un gueto. Sin embargo, nos gustaría, por lo menos a mí. Y yo creo que eso ahí hay mucho. Yo pienso que, respondiendo a su pregunta, que lo que atrae de la novela negra, novela policíaca, es lo que implica el lector, la participación que el lector tiene en la propia novela. Yo siempre he pensado que ese es el hilo donde se tira. El lector siente satisfacción cuando coincide y cuando está a punto de acabar la novela dice, yo sabía que era o yo sabía. Entonces, yo creo que el atractivo que tiene no es simplemente leer un texto y dejarse llevar, como puede ser un cuento o una aventura, sino es que el lector participa implícitamente dentro de la novela y pienso que ese es el principal atractivo que tiene. Yo muy rápido, sí, yo quiero que el lector sienta... No esté tranquilo en su sofá. Justamente lo que quiero es que vea. De hecho, como la mayoría de mis personajes son personas normales, no sé, creo que voy a poner, no sé, algún director de alguna editorial el próximo novela como el malo, para ponerle ahí. Entonces lo va a estar leyendo y va a decir, bueno, es que puedo ser yo, es que puede ser el panadero, tu cliente, la persona investigada. Entonces, lo que quiero es que realmente no se sienta. Si me pasase ese caso. Efectivamente, no, es que lo normal es que en la vida nos pasen estas cosas, de las que nosotros vivimos los detectives. Lo que quiero es que realmente se sienta esa comodidad, que es cierto que cuando va a cerrar se va a quedar tranquilo, pero que le quede un poco en su mente decir, estoy en mi zona de confort, pero la vida es muy larga. Todo el mundo, yo siempre lo digo, todo el mundo tiene algo que ocultar y a veces me dicen, yo no. No te preocupes, la tendrás. Vamos a colocar las últimas 4 piezas del puzzle para ir cerrándolo, ya lo tenemos casi conformado. Y bueno, pues alguna idea, algo, cómo cerraríamos el puzzle de lo criminal, ¿cómo lo cerraríamos? Yo apagaría la luz ahora totalmente, la encendería dentro de un minuto y aparecería un cadáver. Y no saldríamos de aquí hasta que no averiguáramos qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué os parece? Podemos hacerlo de la ruleta. Ponemos aquí la pistola y a ver cómo terminamos. Si Esteban Navarro es... No, yo cadáver no, porque tengo que averiguar. Pablo, cierra tu pieza del puzzle. Pues dando las buenas noches porque he dicho otra cosa. ¿Y Manolo? Pues no, tampoco tengo ninguna ocurrencia especial. Gracias por estar aquí y por aguantarnos. Eso sí, muchas gracias. Bueno, un aplauso.